En la sesión anterior resolvimos el problema típico relativo al funcionamiento de un motor de inducción y vimos cómo se calculaba la intensidad del arranque, otra intensidad cualquiera, por ejemplo la intensidad a potencia nominal, la potencia que absorbe la máquina, el par y el rendimiento que proporciona. También vimos que ese rendimiento había que compararlo con los datos que proporciona como rendimientos mínimamente aceptables el reglamento de ecodiseño. Hoy vamos a tratar del mismo problema, pero aplicado a otros regímenes de funcionamiento. Es el mismo motor, pero en este caso va a trabajar como si fuera un generador. Vamos a ver el problema número 6. Se trata del mismo motor que antes, que ahora se aprovecha como generador. Para ello se le acopla una fuente de potencia externa en el eje, que es otro motor, en este caso dice de gasoil, que le hace girar a 1024 revoluciones por minuto. Daos cuenta que si antes la velocidad de giro n sub 1 del campo magnético en el estator era 1000 revoluciones por minuto, dependía de la frecuencia de la red y del número de polos, está claro que si lo hacemos girar por encima de esa velocidad, tenemos un generador. Y el valor del deslizamiento, en este caso, aplicando la misma expresión, es un deslizamiento negativo. Esto es lo que caracterizaba, como ya vimos en sesiones anteriores, el comportamiento de esta máquina como generador. El problema pide que verifiquemos que en estas condiciones, es decir, a 1024 revoluciones por minuto, la máquina entrega a la red unos 6 kilovatios de potencia con un determinado desfase entre las tensiones y las intensidades, lo que conocemos como factor de potencia, 0,97. Pues bien, utilizando exactamente el mismo procedimiento de cálculo que ya hemos visto, y si lo tenéis implementado en una hoja de cálculo, la misma hoja de cálculo, se obtiene que con este deslizamiento de menos 2,40% variamos consecuentemente la resistencia de carga en el arranque, y la intensidad en el arranque es esta, esta sería la forma cartesiana, esta es la forma polar, 8,98 amperios con un desfase completamente distinto del caso anterior. Justamente el coseno de este ángulo es el que determina que efectivamente el desfase es 0,97, como pregunta el problema. Factor de potencia 0,97. Y la potencia que absorbe la máquina en este caso es menos 6009 vatios, los 6 kilovatios que decía el enunciado. El signo menos efectivamente es porque la máquina en este caso absorbe menos 6, por tanto entrega 6. A continuación, el problema pide calcular la potencia aparente del generador en esas condiciones. El cálculo es trivial a partir del ángulo de desfase, y el seno de ese ángulo podemos calcular el factor P sub n, Q sub n y S sub n. Y una cosa sí tenemos que darnos cuenta: como se trata de un generador, la potencia nominal sí es la potencia eléctrica, que en este caso extraemos de sus bornas. Después el problema pide que veamos cuánto vale el par que debe proporcionar el motor de gasoil. Efectivamente, en este caso es el motor el motor externo el que acelera al generador. Y ese par lo tiene que vencer el motor de gasoil, y es el par que opone el motor eléctrico, el generador eléctrico. Pues bien, ese par es de 62,6 Nm. En la fórmula, el signo menos implica que el par no lo ejerce el rotor sobre la carga externa, sino que en este caso es la parte externa, el generador, el motor de gasoil, el que aplica el par sobre nuestro motor. Y luego por último dice, ¿podría obtenerse más potencia todavía este generador? Pues sí, porque la potencia, como siempre en una máquina giratoria, es el producto del par por la velocidad. Si la velocidad aumentara un poquito, y además si el par aumentara lo suficiente, podríamos incrementar la potencia entregada. De hecho, el par máximo para esta máquina se obtendría con un deslizamiento 9,07, es decir, una velocidad todavía superior a las 1024, lo que indica que sí que podremos obtener más potencia. Y el par máximo podríamos llegar a ejercer sobre este rotor 124,7 Nm, con lo cual se dan las dos condiciones: más velocidad y más par que podemos ejercer, por tanto más potencia podemos convertir. Y ese es
el sentido de la explicación que aparece aquí abajo, con unos cálculos que si reproducís el procedimiento visto hasta aquí arriba, sin duda podréis reproducir vosotros. El problema siguiente trata de, otra vez, la misma máquina que está girando como motor en las condiciones del problema 5, a la velocidad nominal que allí se decía, y de pronto se invierten dos fases del estátor. En ese momento se está obligando al rotor a girar al revés y se le está obligando instantáneamente en cuanto se le da la vuelta a la conexión. ¿Qué ocurre? Que si el motor está girando en un sentido e instantáneamente le pedimos que gire en sentido contrario, lo primero que tiene que hacer el motor es frenarse, frenar la carga que estuviera moviendo, que también tendrá su inercia, y una vez que consiga pararse, invertirá el giro y empezará a girar como le hemos pedido. Este es el caso en el que el motor se comporta como freno. Si en el problema 5 la máquina estaba girando a 960 revoluciones por minuto, cuando invertimos el sentido de giro está girando a menos 960 revoluciones por minuto, porque está girando al revés de como le estamos pidiendo ahora. Ahora le pedimos gira 1000 a derechas y antes estaba girando 1000 a izquierdas. Este es el sentido del signo menos que obligatoriamente hay que introducir en la fórmula del deslizamiento para calcular el valor correcto ahora. Fijaos que ahora es muy superior al 100%, cercano incluso al 200%. Pues bien, aplicando exactamente el mismo modelo de cálculo, obtenemos ahora que la intensidad que absorbe de la red es 34 amperios. Es una intensidad curiosa porque tiene un valor superior al que cabría esperar. En efecto, si volvemos al problema 5 y vemos que cuando la máquina giraba a 960 revoluciones por minuto, es decir, en régimen nominal, consumía o absorbía de la red 13,42 amperios, ahora, cuando funciona como freno, simplemente por haber invertido el sentido del campo de giro del campo magnético en el estator, la máquina absorbe 34 amperios. ¿Qué quiere esto decir? Pues que la máquina está intentando recuperar el sentido de giro que le hemos impuesto y está absorbiendo una enorme energía de la red. Como la tensión de la red es constante, eso significa que la máquina está absorbiendo potencia de la red. Pero claro, además tiene que frenar su carga para invertir el sentido de giro como le hemos ordenado. Para frenar la carga, la energía cinética de la carga también tiene que absorberla. Por lo que la máquina, en el caso de funcionamiento como freno, está sometida a un régimen de calentamiento muy severo. Por un lado, porque absorbe mucha energía de la red para frenarse. Y por otro lado, porque está absorbiendo la energía cinética que tiene la carga que estaba arrastrando a más 960 revoluciones por minuto, que ahora la tiene que frenar. Esa duplicidad de fuentes de ingreso de energía va a sobrecalentar la máquina enseguida. Es un régimen de funcionamiento peligroso. Efectuando los cálculos para este nuevo deslizamiento, obtenemos que la potencia que absorbe de la red de la máquina es en efecto 3.188, 3,2 kilovatios. Esto es lo que absorbe de la red. Pero es que además la potencia que tenemos útil en el eje de este motor pasado a ser como freno es de menos 1.400, casi 1,5 kilovatios. Esto quiere decir, primero, el signo menos, que efectivamente la máquina está frenando, no está aportando energía, la está quitando la energía que le ponemos, la potencia que le aplicamos en el eje la está absorbiendo, pero también absorbe por aquí. Si sumamos las dos cantidades con el signo correcto, es decir, absorbe 3,2 kilovatios de la red y absorbe 1,5 kilovatios del eje, obtenemos que en total son 4,6, 4,7 kilovatios los que esa máquina está incorporando hacia ella de las dos fuentes. Y esa incorporación de potencia por unidad de tiempo es energía que la máquina absorbe de la red y del eje. ¿Y a dónde va? Queda almacenada dentro de la máquina que aumenta su temperatura. Afortunadamente la máquina tiene disipadores de calor, tiene ventiladores e intentará evacuar toda esa temperatura fuera. Ese calor fuera para bajar su temperatura. Evidentemente no lo va a conseguir porque la máquina no está diseñada para esto. De manera que el funcionamiento como freno es un funcionamiento que el motor de inducción puede tener, pero que hay que reservar para las ocasiones
imprescindibles. Por ejemplo, cuando hay que hacer una parada de emergencia, cuando no hay otros métodos de frenar con zapatas y muelles, con rozamiento, con frenos auténticos. No es que la máquina se vaya a estropear por hacerlo una, dos o tres o 10 veces, pero sí que hay que tener mucho cuidado con la temperatura que alcanza la máquina para que no se sobrecaliente por encima de sus límites seguros de funcionamiento térmico. El rendimiento de la máquina en ese momento pues es bastante malo y tampoco es excesivamente bueno el par de freno que aporta. Lo podéis comparar con el par motor. Es pequeño, pero bueno, es una posibilidad que conviene considerar porque si lo que estamos buscando es una parada urgente, una parada de emergencia, que se dice traduciendo del inglés, bueno, pues es probable que este comportamiento nos pueda ser de utilidad. El siguiente problema es un problema bastante típico en el que se vuelve a preguntar por cómo conectar la máquina, intensidad en el arranque y quizá la novedad constituya el hecho de que se centre sobre si conseguiríamos mover la carga que tenemos permanente acoplada con el motor, es decir, si con las características que el motor presenta en el arranque conseguiríamos efectivamente mover la carga. La respuesta a esta última cuestión pues es negativa, porque después de haber calculado el par como se hace normalmente, llegamos a la conclusión de que el par en el arranque es de solo 2,81 Nm, que es claramente insuficiente para mover el par resistente que opone la carga en el arranque. Por tanto, el motor se quedaría bloqueado absorbiendo la intensidad de arranque y sin girar, con lo que toda la potencia que está absorbiendo gracias a esta intensidad de la red quedaría almacenada en su interior, se convertiría en calor que la máquina intentaría disipar en unas condiciones pésimas, porque como no está girando su ventilación no funciona. Entonces la máquina probablemente se quemase con cierta rapidez. En la explicación se indica que estas eventualidades deben preverse de antemano y hay que, por ello, colocar una protección eléctrica en la alimentación de la máquina, de manera que ese guardamotor, que es como se llama esa protección eléctrica, detectaría que la intensidad se mantiene, como sería todo el tiempo la intensidad de arranque, se mantiene muy por encima de la intensidad nominal y al cabo de muy pocos segundos el dispositivo cortaría automáticamente la alimentación, salvando la vida al motor. De ahí el nombre de guardamotor. Lo bonito del problema anterior es que nos introduce el caso necesario de partida para entender el problema siguiente, el número 9, en el que se nos pide que para el motor del problema 8 que no conseguía arrancar, busquemos una solución consistente en insertar resistencias en serie con los devanados del rotor. Evidentemente eso exige que el motor tenga el rotor no de jaula de ardilla, sino de rotor, el rotor sea rotor devanado, con arrollamientos de cobre o aluminio a los que podamos acceder mediante 3 anillos rozantes con sus correspondientes escobillas. Si se dan esas condiciones, entonces podemos insertar en serie con el rotor una cantidad determinada de resistencias que varíen la curva característica de la máquina, pudiendo desplazar el par máximo incluso a deslizamientos del 100%, velocidades nulas. Conseguiríamos con ello desplazar el par máximo de la máquina al momento del arranque. Y entonces seguro que podríamos mover la carga del ejercicio anterior. Esto es lo que se ve en este ejercicio de ahora. Cuando añadimos esas resistencias en serie con el rotor, algo que tenéis explicado al final del ejercicio, y esta es la manera práctica que he descrito hace un momento, lo que estamos haciendo es variando el valor del parámetro R2, R2', prima en el sentido de que estamos hablando del parámetro del modelo eléctrico del motor. Si el ejercicio dice que estudiemos cómo se comportaría el par de arranque, cuál sería el valor del par de arranque con estos valores de la resistencia, y representamos los valores obtenidos en una gráfica, obtenemos que efectivamente para un valor de R2' de 9,51 ohmios llegamos a obtener en el arranque el par máximo que sabemos que tiene este motor. Si queréis obtener vosotros esta tabla de resultados, lo único que tenéis que hacer es repetir el cálculo del problema anterior para estos valores de la resistencia 2. Y luego representado adopta esta forma. Una observación, estamos hablando de valores prima.
lo que tenemos son valores, estos valores que estamos calculando, los de esta tabla, son los valores resultantes del cálculo sobre el modelo eléctrico del motor. Es un modelo que ya de por sí tenía 0,56 ohmios de resistencia 2 prima. Por tanto, si yo al final lo que necesito es que ese valor sea de 9,51, lo que tengo que hacer es restar de 9,51 el 0,56 que ya tenía el parámetro R2' del motor para saber cuánta tengo que añadir. O bueno, en este caso, como nos pide simplemente que caractericemos el valor de R2' total, por eso el doble prima, porque esta es la prima que tiene el motor, la R2' que tiene el motor más la que le añadimos. Que la caractericemos para que se consiga al menos 5 Nm en el arranque, pues bastaría con que la resistencia total valiera 1,01, que es lo que está aquí representado. Cuando R2' vale en total 1,01, pero tenemos que, por las características del motor, hay un valor fijo permanente de 0,56, lo que tenemos que añadir son solo 0,45 ohmios. Que si lo queremos expresar en ohmios de la resistencia que realmente hay que poner externa, tenemos que deshacer el cambio de R2' a R2 que introdujimos cuando, para establecer el modelo eléctrico del motor, hicimos aquello de suponer que el número de espiras en el inducido era el mismo número de espiras que en el inductor. Esa es esta expresión que, despejando el valor de R2, nos dice si queremos añadir 0,45 ohmios en la resistencia prima, lo que tenemos que realmente hacer es añadir externamente 20 ohmios en cada una de las fases al motor. De manera que la suma de estas tres resistencias que se suelen meter en el arranque por fase tendría que ser de 20 ohmios en cada fase. Y finalmente, el problema número 10 es simplemente un problema de examen resuelto, en el que, bueno, pues se piden cosas que ya hemos visto en todos los ejercicios anteriores. En la página de la asignatura hay un último fascículo en PDF de problemas, titulado Problemas de repaso, que son problemas que mezclan lo que ya hemos estudiado de transformadores con los problemas de máquinas giratorias. El primer problema de este fascículo final es un problema exclusivamente sobre un transformador de una fábrica. Se da la potencia nominal que absorbe la fábrica, su factor de potencia, y se dice, bueno, pues que tiene el suministro, que recibe el suministro desde este transformador con estas características. Se da la tensión de cortocircuito y se pide, bueno, pues que analicéis el comportamiento de ese transformador cuando suministra esta carga. El problema está resuelto, se obtienen las intensidades del primario, la intensidad que suministra por el secundario a la fábrica, se determina cuál debería ser el calibre de los fusibles necesarios tanto en la alta tensión del primario, la zona del primario, como en el secundario, y después se analiza, en el caso del cortocircuito, cuáles pueden ser las intensidades más grandes tanto en el primario como en el secundario, en el caso más desfavorable posible, que es el caso en el que se produce un cortocircuito entre las tres fases a la vez. Por último, el problema nos recoge pues, una pequeña aplicación de cómo se interpretan los datos relativos al cambiador de tomas que tienen los transformadores. En este caso, un cambiador de tomas no en carga, hay que desconectar para manipular y corregir así la tensión en el secundario si fuera necesario. Y el segundo problema hereda la situación del anterior y dice, ¿qué pasaría si en esa fábrica o en esa granja hubiera un molino de pienso que tiene un motor enorme, que no tiene ningún sistema de control de la intensidad del arranque, es decir, que tiene un arranque directo, y ya sabemos que en ese momento absorbe una intensidad muy, muy superior a su intensidad nominal? ¿Qué ocurriría entonces con la tensión en el secundario de ese transformador cuando está suministrando toda esa intensidad, la intensidad del arranque al molino? Y la solución evidentemente pasa primero por conocer cuál es esa intensidad de arranque, que serían 185 amperios, su factor de potencia, 0,20 inductivo, y después sí, si recordáis la manera de conocer cuál es la caída de tensión en el secundario por la intensidad que transita
por el secundario y por el primario a consecuencia de este fenómeno de arranque, y aquí obtenéis que efectivamente la caída de tensión es, a ver, ¿cuál llega? A un 3,97%, lo que significa que si tenemos una tensión determinada teórica esperada con esa otra caída de tensión, lo que vamos a producir va a ser solamente 365 voltios en el secundario del transformador. Es decir, el secundario del transformador, en lugar de los 400 voltios nominales, me parece que era, transformador que da 400 voltios nominales, no, perdón, 380 voltios nominales, bueno, pues solo da 365. Y esto es un problema para el resto de receptores en naranja. Por eso es necesario controlar la intensidad de arranque en los motores de inducción. La nota que aparece aquí quiere explicar que normalmente los motores son máquinas que absorben una potencia constante con independencia de la tensión a la que se les excite, o por lo menos lo intentan dentro de unos márgenes razonables. Esto quiere decir que si hemos supuesto que al principio el motor estaba excitado a 380 voltios y por tanto absorbe en el arranque 185 amperios, como realmente hemos llegado a la conclusión de que nunca va a estar sometido a 380 porque dentro del transformador va a caer la tensión a consecuencia de estos 185 amperios y a la salida del transformador solo habrá 365 voltios, habría que repetir todo el cálculo de intensidad de arranque a partir o teniendo en cuenta que la tensión del motor son 365 voltios. El cálculo no es sencillo, no lo podéis repetir o simular con las herramientas que hemos estudiado hasta aquí, porque os daréis cuenta de que si en el modelo de cálculo simplemente reducirse a 365 voltios la tensión, el motor deja de ser de la potencia de los 50 y tantos kilovatios que habíamos dicho y pasa a ser un motor distinto. Por tanto, hay que cambiar también los parámetros R1, R2, X1, X2 del modelo para simular bien esta cuestión. Pero insisto, cuando tenemos una importante demanda a través de un transformador, de una máquina, como el caso de un motor, que suele ser una máquina de potencia constante, es decir, que va a absorber la potencia que necesita con independencia de la tensión que le suministremos, el resultado que hemos obtenido ahora con 380 voltios no es 365, tendríamos que haberlo hecho, pero eso no lo sabíamos al principio. Digo, este resultado no es más que indicativo. La realidad puede ser, seguramente será peor. El resto del problema gira sobre el régimen del motor en condiciones nominales, las solicitaciones que impone al transformador que alimenta la instalación. Los resultados parecen indicar que ahora la caída de tensión es bastante menor porque en el secundario del transformador, que esta es la tensión que se le aplicaría al motor, sería prácticamente la nominal. En lugar de 380 voltios tendríamos 374 y luego se calculan bueno, pues la potencia que desarrolla el motor y el par útil que suministra al molino. Y con esta sesión doy por terminado el bloque dedicado a las máquinas giratorias de inducción, temas 3 y tema 4. Las sesiones siguientes se referirán ya a los temas 5 y 6 de máquinas síncronas y otras máquinas giratorias, de las que estará la máquina de corriente continua y otros motores más originales o especiales, como los motores universales o los motores paso a paso.